Esto es Marvel Manía. Y este es el episodio número 7. Bienvenidos a otro episodio de Marvel Manía. Hoy es el episodio 7. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo con lo que con Agustín somos muy fanáticos, que es una historieta que se llama Miracleman. Hoy está siendo publicada en el universo Marvel, o sea, en la editorial, y vamos a hablar y contarles un poco de qué se trata, quién es el autor que de alguna manera escribió esta historieta y en los 80 marcó un momento en el universo de superhéroes, pero también les queremos contar por qué la importancia y qué conceptos trajo para que se redefiniera un poco la escena del mundo de los superhéroes y de la concientización de cómo un superhéroe se puede transformar en un dios. Bueno, y tenemos que pasar derecho a hablar del autor directamente. Sí, totalmente. Es un tipo que ha estudiado la filosofía, o no sé si la filosofía, pero cómo sería ese análisis de una pseudo-utopía, de cómo sería si existiesen los superhéroes en la Tierra, que es nada menos ni nada más que Alan Dios. Alan Dios, Alan Moore para muchos, pero bueno, antes que nada les queremos comentar, Miracleman, antes de que lo escriba Alan Moore, no se llamaba Miracleman, se llamaba Marvelman. Yes. Era un personaje inglés que lo había creado Mick Anglo y que era una especie de copia de Superman y Shazam. Shazam, este personaje que es el Capitán Marvel, que con la palabra Shazam se transforma. Nunca hizo mucho ruido, tenía un fandom en Inglaterra, autores como Grant Morrison de la Liga de la Justicia y los X-Men, o John Byrne, de quien hemos hablado en algunos podcasts, fanático de los Cuatro Fantásticos y de Superman y de varios títulos. También se declaró fan de Miracleman, pero nunca explotó, nunca fue una revista que explotó. ¿Qué pasa? A comienzos de los 80, un editor llamado DC Skin tiene los derechos para republicar o hacer lo que quería con Miracleman. Entonces... disculpa que te interrumpa, pero sí. Miracleman, o sea, es como dijiste, un Superman, un Shazam, pero sí. Algo totalmente naif, algo totalmente distinto, es como decir... Patoruzú. De toda la historia que te vamos a hablar acá, imagínatela con vos que sos argentino, y si no sos argentino, Patoruzú es un personaje que es un indio. Exacto, claro. El líder de las historietas en cierta época. ¿Qué pasaría si vos te enterases que Patoruzú en realidad estaba secuestrado por el gobierno y lo hacían actuar que era un indio bueno porque tenía a su familia en una reserva encerrada? Es casi eso, a ese nivel de paranoia. Exacto, o sea, ¿por qué Marvelman? ¿Por qué Miracleman? ¿Por qué cambiamos de nombre cada 2 minutos? Marvelman, no había ningún problema de que en Inglaterra se hablara del personaje Marvelman. El problema es que este editor de ese skin va a tener una revista que se llama Warrior y la va a querer vender a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la palabra Marvel tenía una editorial, peso. Exacto. Entonces tenían que usar el nombre de Miracleman. Pero ¿qué pasa? El editor, y ya con varios números escritos por Alan Moore, deciden mostrárselo a la editorial de Marvel. En ese momento Jim Shooter, que ya tenía dentro una subeditorial que publicaba proyectos de otros autores y no le interesó. Alan Moore... Inclusive tenía todo lo que era Marvel UK, que... Exacto, Marvel Inglaterra. Exacto, tenía una especie de patio trasero con autores escribiendo por ahí. Pero no le gustó el nombre, no le parecía interesante, y eso Alan Moore no se lo olvidó y dijo que una de esas razones era por la que no iba a escribir nunca más en Marvel, porque no le habían querido aceptar Marvelman en Marvel, que le tuvieran que cambiar el nombre. Entonces se va a llamar Miracleman. Miracleman va a salir en la década de los 80, en una editorial que se llama Eclipse. Alan Moore va a escribir 17 números, o sea, algunos números ya habían serializado en esta revista que elegimos llamada Warrior, y se van a editar en Comic Books. Si te tengo que preguntar, Agustín, si podés contar, como me explicaste lo de Patoruzú, ¿de qué se trata brevemente? Una sinopsis para, de alguna manera, darle una pista a los lectores y a los oyentes de cómo vendés Miracleman, ¿de qué se trata? Miracleman, lo primero que te lo puedo vender es por el autor, por Alan Moore. La escribe Alan Moore, que es el autor de Watchmen, V de Vendetta. Es el autor de Watchmen y V de Vendetta, que están relacionados a Miracleman, que es una obra cumbre. Para quienes no lo leyeron, es altamente recomendado. Deja todo lo que estés leyendo para leer Miracleman. ¿Por qué está relacionado? Está relacionado porque analiza todo este mundo, quizá no tanto en V de Vendetta, aunque sí es un superhombre que se plantea cambiar la sociedad, o en Watchmen, como todo lo que es Watchmen, de todo ese conjunto de superhéroes y toda la gran paranoia y la gran conspiración armada por ya sabemos quién. No quiero tampoco spoilearlo, contar cosas, pero la realidad es que analiza cómo sería el mundo
actual si existiesen los superhéroes. Exacto, pero ¿cuál Y sería...? el mundo actual no estamos hablando de estamos hablando del mundo de la Guerra Fría. Ok, ¿Mm? ok, pero ¿cuál sería Entonces, la premisa entonces de Miracle La Man? premisa es paranoia, conspiración, Sí, superhombres, Sí. Un poquito de nazismo sin romper nada, ahí por va. así decirlo. Medio oíme fresco. Hoy me ofrezco un poquito de nazismo sin, Sin romper nada. ahí va. No porque sean nazis, sino porque habla de realmente super seres. Sí, Que claro. existen los super seres. Sí. Y ¿cómo sería este mundo si existen los superhéroes? Yo, cuando leía Miracleman y lo hablaba con vos y te decía, imagínate si hubiese existido realmente algo así en la Argentina de Perón, por así Claro, decirlo. totalmente. No, ¿cómo hubiese funcionado? Estamos hablando de que Miracleman, esto todo que habló él, de Marvelman, inclusive la Marvelman Family. Claro. Kid Marvelman y, Claro. y Joe Marvelman, para que veamos lo naif que eran esas Sí, historietas. o sea, ¿no? varios personajes que son de esa familia, como una especie de grupo de Shazam o de Superman. Y tuvieron más de 300 números, no Sí, la familia sí. Miracleman, pero Miracleman tuvo Sí. como Sí, un Marvelman montón. tuvo más de 300 números. Digo, es como una tira semanal que salía en los diarios luchando contra el robot comunista, digo. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué terminó? Te lo explican en los primeros números. Sí. Y enseguida, Mike Moran, quien realmente Es era el el alter ego de Miracleman. Miracleman, se redescubre y se da cuenta de todo lo que se había olvidado. Principio de los 80, por una situación de toma de rehenes. Claro, es una traslación del superhéroe a reinsertarlo en los 80. Entonces él empieza a investigar. Claro. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Kid Miracleman? Los demás, ¿Dónde estaba claro. John Miracleman? Sí. Cuando digamos Marvelman o Miracleman estamos hablando de lo mismo. por Sí, las dudas, totalmente, sí, sí, sí. ¿no? Y empieza a encontrar toda una cuestión paranoica, una conspiración Claro. alrededor de que el gobierno estaba detrás Detrás. de la construcción de estos super seres. ¿Y de dónde venían? Eso te va a venir en el segundo arco argumental. De dónde Exacto. Y ahí es donde Alan Moore empieza a mostrar la conciencia social de los superhéroes y algo que es muy interesante, que es el realismo. Esto que dice Agustín de la conspiración atrás. Alan Moore es muy fan de la conspiración y yo comparto, al igual que en V de Vendetta y Watchmen, Moore no solo decide mostrar la paranoia en los superhéroes, sino que además empieza a darse cuenta de que, además de que son naif los superhéroes, también tienen problemas como nosotros. O sea, acá hay un personaje que se olvida cuál es la palabra que lo activa a superhéroe. O sea, como alguien se olvidó de pagar las expensas. Bueno, el personaje se olvidó de tantos mambos que tiene, su identidad casi. Y de cómo fue la muerte en el 63, que supuestamente cuando, bueno, no mueren, pero Claro. uno de ellos muere, Claro. efectivamente. Pero bueno, ¿qué pasó? El gobierno los llevó hacia una bomba nuclear para deshacerse de ellos porque ya no eran necesarios. Eso es brillante. Eso es genial. Eso en los 80 es una piña en la cara, y al mismo literal. tiempo, con lo que habían luchado, se enteran que con todo lo que habían luchado en esa época, no eran más que fantasías insertadas en su mente. Eso sí, Y en realidad estaban brillante. luchando contra soldados vietnamitas, Claro. comunistas en algún país aislado, y esas cuestiones. Y Ese se dan es- cuenta que eran serviles a un poder, en realidad. Eso es algo típico de los 80, hoy ya es un cliché, pero leerlo por primera vez o verlo utilizado en la década de los 80 es algo muy digno. Y lo que va a pasar con Miracleman, que Alan Moore es muy vivo, es que el personaje va a empezar a crecer. O sea, además de tener una familia y todo, se va a dar el lujo de que un personaje dé a luz. O sea, haya un número dedicado a lo que es el nacimiento y se muestre a alguien dando a luz. O sea, se muestre la vagina, o sea, se muestre a una mujer totalmente desnuda. Algo que a comienzos de los 80 en Estados Unidos no No existía. pasaba el Comic Code. No pasaba el Comic Code o el código del cómic, que tenía que tener ciertas estructuras y leyes que no se podían violar, pero claro, como Eclipse es una editorial independiente, se lo permitía. Eso va a ser importante. Dar a luz, que una mujer dé a luz a una historieta de superhéroes va a ser muy importante, va a significar Y encima mucho. queda a luz, ¿no? Es uno de los ejes de toda la historia, porque ella es la mujer de Mike, Sí, y pasa a ser la mujer de Mike y Miracleman. A ver, son dos seres distintos. sí, totalmente. Son dos seres completamente distintos. Y esto lo sufre Mike y lo sufre Miracleman. Miracleman no tanto, pero realmente para Mike empieza a ser una presión, porque el hijo de él no es de él, Claro. es de Miracleman. Exactamente, exacto. No es de él, exacto, es del superhéroe. Y a la mujer también empieza a A cuestionar pesar, todo esto. claro, y además viene algo más interesante que es, ¿qué hubiera pasado si Superman tuviera un hijo? ¿Y cómo lo afecta? ¿Qué hace? Él es la Supuestamente. imagen, él es el prócer de su hijo, es el ídolo.
Sí, eso es algo brillante. Sí, o sea, porque los mitos decían que el hijo de Superman le patearía la panza y rompería una panza a cualquier madre, menos totalmente. a Claro, Wonder Woman. Claro, totalmente. No, y después, bueno, Alan Moore va a tener un cierre, que no le vamos a contar todo para no arruinarles tampoco la historia, pero Alan Moore va a mostrar cómo el crecimiento de un superhéroe dentro de una sociedad totalmente llena de conspiraciones y políticas va a elevarlo, o sea, lo va a llevar a un mundo mucho más grande de lo que uno cree, que es que el personaje o el protagonista tenga un poder como si fuera una especie de presidente, más que presidente, digamos, dictador de la Tierra, por así decirlo, transformado en una especie de dictador o Dios, pero Dios. Yo creo que la definición de Dios es más cercana que dictador, aunque cumple un rol de dictador como cualquier Dios, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo es que llega a ser este superhombre? Porque después de que descubren dónde detrás de lo que estaba el gobierno y toda la conspiración, y él va a buscar para vengarse y encuentran al malo verdadero, claro, que es el creador de estos seres, Emil Gargunza. Sí, una especie de Doctor Lokovich malo, sí, o sea, un villano clásico de los 60. La mafia de Río de Janeiro. Exactamente, un villano malo, claro. Pero que tiene su particularidad. Y ahí te enterás cómo llegan a ver superhombres en la Tierra. No es un invento de laboratorio. No. Son seres extraterrestres que cayeron a la Tierra y después con su sangre, para quienes ven Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. le va a sonar parecido. Claro. Con su sangre, intervienen y hacen super seres con humanos. Exacto. Encuentran lo de la palabra clave para transformarse. Claro. Y también lo de que tengan dos identidades. Pero este Gargunza lo hace con un solo fin. Quiere ser él un superhombre. Exacto, La única forma que tiene un objetivo, eso me encanta. Sí, la única forma que tiene es, y lo venía esperando y estaba esperando que pase, que Mike tenga un hijo o una hija y vivir en el cuerpo de ella. Claro. Entonces, bueno, Gargunza casi llega a concretar sus planes. Uno que aparece como malo, Cream, que después totalmente. se termina mostrando como bueno. Sí. Lo orienta a Miracleman para que pueda avivarse de que lo que le estaba por pasar. Bueno, después de muchas idas y venidas, terminan con Gargunza. Que no va a terminar para siempre igual. No. Pero no va a ser una berreteada como la que estamos acostumbrados, que mueren y no mueren, ¿no? Exactamente. Ahora, después lo vamos a poder explicar. Pero terminan con Gargunza y enseguida llegan, por así decirlo, unos super seres, que son extraterrestres, a decirle tanto a Miracleman en ese momento. También había otros super seres dando vueltas. Sí, los Warsmith, claro, exacto. Big Ben, que era un superhéroe que todavía creía en ese mambo que le habían metido en la cabeza. Y él creía que era un superhombre británico que luchaba contra comunistas. Sí. Bueno, van a venir y le van a decir, miren muchachos, ahora hay superhombres en la Tierra. Y esto ya lo vimos en un montón de tierras. Esto no tiene vuelta atrás. Ahora va a cambiar todo drásticamente. Y ustedes van a ser los encargados, después de pelear un poquito, ¿no? Porque claro, obvio. Ustedes van a ser los encargados de cambiar la Tierra y de hacer una Tierra de superhombres. Y bueno, a partir de ahí viene primero una gran batalla, que es la más importante, en la que se destruye una gran parte de Londres en la pelea, y después de la victoria de los superhombres, comienza algo así como decirlo... Una especie de utopía, dictadura rara. Utopía, dictadura, socialismo organizado, no sé, 1984 en parte, y por otro lado, un mundo feliz de Aldous Huxley. Sí, totalmente. A mí lo que me recuerda, en el último número, en el 16, Alan Moore hace un planteo que cuando un superhombre ya ganó la batalla, o sea, ya le ganó al malo de turno, lo que plantea él es, bueno, ¿qué viene después? Para mí lo más interesante es que lo que muestra él es cómo Superman va a hablar con, en ese momento, a la que cobraba de turno, que está muy bien, era Margaret Thatcher. Le dice, mirá, la verdad que no va más como estamos viviendo. O sea, va a hablar al Parlamento a decir, bueno, va a cambiar todo, o sea, va a cambiar la visión, va a cambiar la economía. Esa escena, la de Margaret Thatcher, donde él le dice, arranca la escena diciendo, bueno, el plan económico ahora más va a ser el otro. Y Margaret Thatcher dice, nosotros no podemos permitir eso. Claro. Y él le dice, permitir. Claro. Permitir. Exacto, como, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Ya había aparecido también Miracle Woman, ¿no? Claro. Que va a ser un eje importante. Exacto, una que no perdió la memoria, que estaba escondida para poder volver en algún momento.
Y es esa escena y la otra donde van a la ONU, donde están todas las Claro. potencias mundiales riéndose de los países tercermundistas. Exacto. Y les explican que todo el excedente, por esto digo socialismo universal, Claro, sí, sí, todo sí. el excedente de los países del primer mundo va a ir hacia el tercer mundo Claro. hasta que se estabilice y se conoce. O sea, no hay más pobres, se vive una utopía griega o algo raro así. Sin esclavos. Sin esclavos, claro, pues ya ven, en la democracia ya había esclavos. Pero lo interesante es cómo, que es un giro que nunca tomó los superhéroes, que es, bueno, se hizo Dios, onda. Yo Pero ahora, pasan a ser Dios literalmente. literalmente, claro, o sea, por ejemplo, para que se den cuenta los lectores, una vez que logran eso, tienen todas las personas que murieron en los últimos 18 meses, las pueden hacer volver a la vida. claro, exacto. A ese nivel, estamos hablando de algo, una locura. Logran este tipo de cosas. Y en la ONU, cuando le dicen eso, y además les informan que van a destruir todas las armas nucleares, van a desaparecer. Y los tipos comienzan a reírse, los líderes mundiales, como diciendo, a este muchacho le tiramos ahora mismo una bomba nuclear. Exacto. ¿Y qué termina pasando? Bueno, otra raza extraterrestre, que eran de las que disputaban los Kiss y los Warsmith. Exacto. Los Warsmith tenían la posibilidad de viajar en el espacio-tiempo de una forma única. Bueno, exacto, Ellos claro. agarran todas las bombas nucleares en el mismo momento Y y se las acaban. hacen reventar todas contra el sol. Y se ve cómo hace puff en el sol y fin de la historia. Eso Ahora es- gobernan los dioses, Claro. los superhombres, que ya empiezan a hacer y empiezan a encontrar a otros superhombres. No es Miracleman solamente, con Miracle Woman empiezan a surgir otros. Big Ben lo recuperan. Claro. A un negro linchera que era un dragón, lo que se conocía en la antigüedad como un dragón, un tipo que manejaba los poderes del fuego. Y así Claro. empiezan a armar como de vuelta una Miracleman Family, una Marvelman Sí, sí, Family. una nueva familia y que Pero lo que es un lindo- Olimpo. Exacto, es un Olimpo. Y lo que me parece también que, al igual como muy bien vos dijiste que esto es medio orwelliano o Aldous Huxleyiano por el mundo feliz, a mí también me pasó que lo vi un poco Duna, o sea, lo vi un poco medio a Paul, o sea, en el sentido de, en Duna, el protagonista en un momento va a tener tanto poder que en un momento, cuando gana, el tipo después vas a ser una especie de futuro, una especie de dictador, dios, gusano. El cuarto libro se titula Dios Emperador de Duna. Exacto, de todo ese lugar llamado Arrakis, de donde transcurre Duna. Y acá, Tiene la misma estructura porque arranca desde abajo. exacto, Paul arranca de destruye a su abajo, familia. claro. Acá Con se los va, Fremen. exacto, en Duna se va redefiniendo, pero lo que pasa muy lindo en Miracleman es que, ¿qué hace después? ¿Qué hace después de que Alan Moore te tire una historia así? O sea, ¿cómo seguís? ¿A dónde vas si se cierra tan grande? Yo cuando terminé de leer ese número dije, bueno, acá se debe acabar todo, ya está, fin. Parece que concluye la historia. Concluye, Inclusive, vos como lo que ves hay al un final y cierre. Concluye de una forma muy poética porque Exacto. esto lo voy a tener que contar. Si Sí. no te gusta, oyente, tapate los oídos. Sí, pero totalmente. En la gran disputa que tiene Miracleman de que quiere recuperar a Liz, a su Sí. mujer, a la madre de su hija. Claro, exacto. Por todo esto, la nena, cuando nació, ya a los 2 meses, a las 2 semanas se tomaba 4 litros de leche. Claro, Claro. la nena ya era una Ya tenía superpoderes, una claro. superheroína. Sí. Pero la madre enloquece, por así decirlo. Claro, No puede totalmente. entender, porque ella es una humana. Exacto, y porque no quiere que su hija se termine transformando en la figura del padre, lo cual es muy interesante, pero a la vez, al igual que vos decís algo muy interesante que es el rol de la hija, va a pasar algo que es, ¿hay posibilidad de continuar esto? Yo cuando terminé de leer el 17 sabía que había más números, pero no sabía ¿Cómo podía continuar? cómo se podía continuar. Pero por eso, porque una de las cosas que logran, que lo hace un socialismo, por así decirlo, que dicen, Exacto. nosotros no vamos a ser los únicos superhombres, no merecemos ser los únicos superhombres, cualquiera que viva en esta tierra merece ser un superhombre, y empieza un plan de fertilidad Claro, con totalmente. semen de superhombres Exacto. sobre vientres humanos, para Exacto. que las próximas generaciones sean superhombres, inclusive formas de transformar a las generaciones actuales en superhombres. Entonces, Miracleman, mejor dicho, Sí. le va a proponer a Liz, Sí, a la sí, madre de totalmente. Winter, su hija, que ella también puede ser esto. Y ahí tienen el mejor diálogo, que es genialidad de Entre Moore. la hija y él. Cuando la hija se da cuenta como que el cielo... También es un gran diálogo, que la hija, que es un bebito en bolas, le dice, bueno, papá, ahora que se fue mamá, le dicen, yo no podía hablar porque mamá se iba a volver loca, me voy a conocer a los Kiss, a conocer la galaxia. Claro. No se refiere a Gene Simmons y Paul Stanley, ¿no? Claro, claro. QYS. Me voy de gira con Kiss, no era. Pero
ella también ahí se va y vuela y bueno, sí, después te van a contar lo que le claro, pasa. exacto. No va a ser mucho, pero después te van a contar lo que le pasa. Pero él, mira que mantiene la charla de que vale todos los 17 números de Alan Moore, que es cuando la quiere convencer a Liz, que ella también puede ser una super mujer. Claro, exacto. Una Wonder Woman. Y le dice, no entiendo, le dice Miracleman, ¿cómo podés renunciar a esto que te estoy ofreciendo? Y ella le dice, me dan ganas de largarme a llorar, vos me parece que te olvidaste a lo que me estás pidiendo renunciar. Y acá está el conflicto romántico, es decir, si vos tuvieras la oportunidad realmente de ser un superhombre, pero dejar de ser un humano, ¿lo harías? ¿lo harías? Claro. Con todo lo bueno y lo malo que significa ser un humano. Que la vida termina. Me da miedo que desates una guerra en Buenos Aires con oyentes nuestros de yo soy Miracleman, yo quiero pelear. Yo creo que sí, totalmente. Ahí es donde lo que dice muy bien Agustín es algo interesante, que es el recorrido o el camino del héroe y cómo un personaje que era una especie de humano superhéroe va perdiendo la humanidad para transformarse en un dios. Sí. Ese concepto es genial. No sé si está tan bien aclarado, tan bien explotado por otros autores, pero Alan Moore lo deja muy en claro en Miracleman. Y lo que dice Agustín, que remarco que para mí es clave, que es que ese diálogo no solo habla de los dos personajes, sino habla y postula cómo estaba en ese momento la industria de los superhéroes en los 80. O sea, ya había muchas cosas. Exactamente, estaba agotada, necesitaba una renovación. Y además, la crítica es... Hay un momento donde los superhéroes ya están más allá del bien y el mal. O sea, no sabemos si sienten el clima, si tienen frío, calor. Este es el caso. Miracleman ya se había olvidado lo que le estaba pidiendo a su ex mujer que renuncie. Ya se había olvidado de lo que era ser un humano. Exacto. Por ende, ya sos un dios. Sí. Y más si vienen otras razas alienígenas y te dicen, no, en serio, van a tener que ser dioses de verdad. No es chiste. Exacto. Este mundo lo van a cambiar todo. Van a ser un mundo en paz, porque... Estamos hablando de paz mundial. Sí, totalmente. Que el primero que se hace loco le estalla en la cabeza. Totalmente. Es como magia. Ni hablar. Como para explicar el poder de Miracleman, que quizás no lo explicamos. El poder de Miracleman es todo. Es un hombre milagroso, de verdad. Un hombre maravilloso. No, y aparte es como una especie de Superman. O sea, tiene super velocidad, vuela, campo de fuerza. Todo, rompe una piedra, puede romper una montaña. Te puede hacer estallar la cabeza. Te puede estallar la cabeza, sí. Es como un Jedi, uno de los Jedi más grosos de Star Wars, mezclado con Superman, mezclado con Dios. Exacto. Al mismo tiempo. O sea, ese nivel. Y Alan Moore es eso. Preparate la cabeza, agarrate un bat de béisbol, bateátela, porque si no, no vas a poder soportarlo. Va a ser la mejor historieta que vas a leer en años, sin duda. Sin duda. Y a todo esto, Marvel, hará varios años atrás, se juntó con un autor, que es el autor que sucedió a Alan Moore, que se llama Neil Gaiman, quien estuvo peleando durante muchos años para poder conseguir los derechos, porque no quedaba bien en claro. En otro podcast explicaremos toda la historia por detrás de quiénes eran los derechos. Entonces, Neil Gaiman pudo ganar un juicio, tiene los derechos, y Marvel hoy reeditó ya varios tomos de Miracleman de Alan Moore. Ya salió el tomo 1 y 2 en Estados Unidos. Acá en Argentina, Omnipress, le mandamos un saludo. La editorial publicó una edición muy buena de Miracleman, salió el tomo 1. No dice Alan Moore, dice el guionista original. O sea, Alan Moore, que es amigo de Gaiman, pidió que se sacara su nombre. O sea, como que no quiere saber nada con ese trabajo ya. Es de Moore. Medio así, claro, exactamente. Pero a la vez, más allá que hoy esté en Marvel, esté remasterizada la obra, queremos contarle que si les gusta mucho Miracleman, hay algunos libros que pueden leer, que son, uno es el Quimota, es una especie de companion o biblia que sacó una editorial Tomorrows, que tiene entrevistas a Alan Moore, a todos los dibujantes y a Neil Gaiman, de qué es este personaje, de qué la va, hay sketches, hay bocetos, hay páginas de cada número, están todas las portadas. Es un libro difícil de conseguir, pero se pueden conseguir a través de tiendas online. Es lo que le puedes decir una gema, así que si alguien lo consigue, tiene que comprarlo y tratar de vendértelo, por ejemplo. Totalmente. Quimota es la palabra, ya lo hemos Exacto, dicho, sí, es la palabra con la que se transforma Miracleman. Exactamente. El segundo libro que recomiendo se llama Super Folks. Es un libro, es una novela de fines de los 70, muy tumba, que habla sobre un cambio muy grosso de un superhéroe que es protagonista, y es considerado el libro que le arruinó la vida a Alan Moore y a Kurt Busiek. O sea, Alan Moore toma mucho la influencia de ese libro como para hacer Watchmen, V de Vendetta y Miracleman, y Kurt Busiek como para escribir Marvels y Astro City. Super Folks
habla de todo esto que estamos hablando. Habla de conspiraciones, de superpoderes, cuando un superhéroe renuncia, la reintroducción de un superhéroe en la sociedad. Tiene muy buenas ideas. Es una novela que se reeditó varias veces, se consigue en inglés, está muy buena, esa búsquenla. Y la otra cosa, que es lo que había contado Agustín, que me parece muy importante, que es que Un Mundo Feliz, 1984... Sí, quizás 1984 no es tan parecido a lo que pasa. No, tal vez es más en V de Vendetta, es verdad. Un Mundo Feliz por ahí. Un Mundo Feliz en el sentido tiene que algo. es una novela, para quienes no la leyeron, que te deja con un sabor contradictorio. Sí, Porque totalmente. te plantea un mundo donde todos son felices, pero un mundo donde está todo digitado, organizado. Exacto. Y como una computadora. Sí, totalmente. Donde la gente se la divide por clases sociales, de acuerdo a B, no recuerdo ahora en particular. Pero es una novela que te deja lo mismo que te puede dejar el final del Miracleman de Alan Moore. Sí, totalmente. Y el otro, bueno, Duna también. Yo estoy muy al palo con Duna, así que quería recomendarlo, pues me parece Duna interesante. Siempre hay que recomendarlo. Sí. Y lo que, como vamos a cerrar, lo vamos a dejar. Con Duna le vamos a decir esto: lee el primer libro. Claro. Imposible no leer los Exacto, siguientes. exacto. Y como para dejarlos con ganas de más, les vamos a contar que, claro, Neil Gaiman va a ser el que va a suceder a Alan Moore. Alan Moore lo va a presentar como su protege, como su alumno. Y un joven Neil Gaiman, a fines de los 80, va a escribir Miracleman 17, que para Agustín y para mí y para mucha gente es una de las mejores continuaciones en una historieta que se haya visto. O sea, para que tengan una idea, el comienzo del primer número de Neil Gaiman es tan gigantesco y tan grande que cuando se recopiló el tomo recopilatorio de las 6 revistas, la introducción la escribió Samuel Delany, que es un escritor muy importante de ciencia ficción, sí. y que hizo la introducción de lo que fue esa continuación. Un loco estilo Moore tampoco, no Exacto. entrevistas, solo entrevistas escritas. Exacto. Le mandás las preguntas formales y te las Que la responde. Pero, repito, si se quedaron con ganas de Alan Moore, imagínense que Neil Gaiman va a poner la vara muy alta y en este año, en el 2015, van a salir todo lo que no salió a comienzos de los 90, que Neil Gaiman tenía preparado, que es el final o el cierre de toda su etapa, que tuvo que de alguna manera posponer por problemas legales, que ya contaremos bien cómo es la historia detrás, con gente de la editorial y algunos autores que estaban metidos en el medio y se habían querido quedar con los derechos y todo ese tipo de problemas. Todas esas cuestiones de la industria. Pero bueno, Gaiman responde la pregunta, muy bien responde la pregunta. Sí, totalmente. ¿Qué vos te hiciste, digamos? Es decir, ¿cómo? Que todos nos decimos cuando llegamos al final de la etapa Moore en Miracleman, ¿cómo puede continuar esto? ¿Cómo Explicame, continúa? ¿Cómo puede continuar esto? Exacto. Ya lo vamos a contar en otro episodio de Marvel Manía, al que le dedicaremos más tiempo. Sí, porque totalmente. creo que lo que hace Gaiman ya es para tocar historia por historia. Sí, Y totalmente. hablar de una por una. Sí, podríamos sí, hacer sí. inclusive podcast enteros sobre cada una de esas Sobre historias. cada una. Así- Él responde muy bien la pregunta. Sí, sí, totalmente. Te tiro un spoiler solo, digamos, por así decirlo. Miracleman no es el protagonista de esas historias. Claro. El protagonista es el mundo alrededor de Miracleman. Exacto. ¿Cómo quedó ese mundo? Ese mundo perfecto, ese mundo feliz. Y bueno, y por algo vos decís que la mejor historia es, sin duda, esta primera historia que agarra Gaiman Miracleman tiene el nivel de esas grandes historias autoconclusivas de Sandman. Sí, totalmente. ¿No? Donde, como aquella que recorre con muerte y va dándole muerte a todos, como esas grandes historias, o como aquella que se encuentra en el bar 600 años antes con una persona y se ven cada 100 años cada 100 años siempre. Bueno, ese nivel de historias autoconclusivas está en el Neil Gaiman de Miracleman. Sí. Pero ya lo vamos a contar, me parece, si no... Sí, no le primero queremos quemar la gorra, pero sí, totalmente. Lee Moore, que es muy grosso, que está al nivel de Watchmen, que está al nivel de V de Vendetta, que tiene muy buenos dibujantes y que ya se puede conseguir, repetimos, Omnipress publicó el tomo 1, en inglés ya salieron 2 tomos, ya se anunció que en abril va a salir el tomo 3, o sea que estaría toda la... Una muy buena edición, la de Omnipress. Sí, la tapa verdad. dura. Y además es todo súper remasterizado de lo Exacto, que fue, o sea, exacto. a nivel color. Sí, tiene nuevo ¿no? color y nuevas letras, o sea que un chiche total. Parece nuevo, parece actual. Sí. No tocamos, muy para hacerlo brevemente, los dibujantes que No, hubo, ¿no? Pero, yo pero creo son que, todos de primera línea, Alan Davis, John Totelben, me parece que... John Totelman es el dibujante con el que se encuentra Moore en ese momento y que Sí. empiezan a hacer algo distinto, algo fantástico, porque tiene... Mirá que Alan Davis es grosso, pero no era... No estaba a la altura de lo que va a venir después. De él mismo. de Alan Exactamente. Davis él mismo, ¿no? Él lo dice, inclusive hay un prólogo que él cuenta que no...
si le preguntaron si le daba vergüenza publicar esto de vuelta, él dijo, no, es parte de mi origen, es parte de cómo voy a ser yo dibujante después en el futuro. O sea, Exacto. él mismo lo reconoce como... Y algún como día su vamos a ídolo. contar cómo fue el inicio de Alan Davis y Alan Moore y qué músico está metido en que ellos dos colaboren juntos. Pero no, dejásela picando. No, ya lo vamos a contar, Sí, porque vamos ya a se la contar más de aplicaron. Alan Moore dentro de Marvel, qué otras cosas hizo. Así que nos despedimos con esta palabra maravillosa que es Kimota. Kimota, hoy Kimota, no exacto, Excelsior, Kimota. Kimota, y les mandamos un abrazo grande. En el próximo episodio de Marvel Manía. Vamos a hablar de todas las películas de los últimos 15 años del universo Marvel, pero que no son de Disney. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a marvelmanía@jackfilms.com. Gracias por escucharnos.